Hola a todos y todas, esto es Rincón de Alex y Alex soy yo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo escribir una historia de fantasía épica. ¡Vamos allá! A la hora de pensar en una historia de fantasía épica, es muy fácil que nos lleve la imaginación a historias pues como El Señor de los Anillos, o Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, o historias de ese estilo. O sea, son historias que suelen estar basadas en la época medieval y suelen englobar guerras entre bandos, entre ejércitos de guerreros con espadas, lanzas y a veces, en algunos momentos, según el tipo de historia, tiene magia o no. O sea, o tiene elementos mágicos o no. Pero suele tener, aparte de esos guerreros con medievales, que comúnmente suelen tener algunas razas imaginarias, algunas razas fantásticas, que el autor ha creado para ese mundo. O sea, el mundo que se suele crear en este tipo de historias es ficticio, totalmente ficticio, y que surge de la imaginación del escritor o la escritora de esta obra. Y bien, ¿qué debemos hacer a la hora de escribir nuestra historia de fantasía épica? Pues lo primero que debemos hacer es crear una historia que tenga solidez, que nos lleve desde un principio hasta un final y que veas que tiene recorrido para esa novela, para poder extender esa novela o esa saga, porque comúnmente suele suceder que se transforman en sagas. Pues si ves que tu historia, tu idea no tiene una cierta solidez y se va a apagar al poco de empezar esta historia de fantasía épica, tal vez debas o desarrollarla o pensar en otra idea. O ampliarla, unirla a otras. Las posibilidades son infinitas. Una vez que tengas esta idea sólida en tu cabeza, por ejemplo, si tal personaje tiene que encontrar un objeto, porque si no el mundo pues se termina, se destruye, ¿no? Típico argumento típico de este tipo de historias. Pues en este caso, en el momento que tengas ya esto, pues tienes que desarrollar el conflicto. Y es decir, el conflicto es, en este caso, eso mismo, si, que tiene que encontrar el objeto porque si no el mundo se termina o se destruye o el enemigo gana. Ese sería el conflicto. O sea, la idea es que busque el objeto, pero el conflicto es que si no lo encuentra, pues el mal ganará. El mal caerá sobre él y ganará. Después de esto, debes pensar en los personajes. Los personajes de esta historia tuya de fantasía épica deben ser interesantes y memorables, ya que son los encargados de llevar al lector en un sinfín de aventuras. Y el lector se sentirá muy querido, o sea, muy cerca de esos personajes, y si le parecen interesantes y entrañables, mucho mejor. Porque si no le van a parecer interesantes, las aventuras que va a vivir junto a él tal vez no le interesen lo mismo, o sea, le interesan mucho menos. Por tanto, lo que estos personajes sean interesantes y memorables es muy importante en este tipo de género. Y ahora ha llegado el momento de desarrollar el escenario, el mundo en el que vas a crear para envolver esa historia que tienes en mente y pues ver si esa historia tiene razas que no se conocen, razas que son inventadas por ti, qué tipo de razas son, qué tipo de lenguajes utilizan, dónde viven, cuáles son sus costumbres, cómo es la naturaleza de ese mundo que has creado. Ayudaría a dibujar el típico mapa que se suele añadir al principio de los libros en estas sagas, en este tipo de géneros, para crearte. Luego debes crear también ciertos lugares, cómo es el mundo completo, si tiene algún lugar misterioso o algún lugar mágico, o si tiene muchas ciudades, muchos poblados. Ya esto es imaginación de cada uno y cómo quiera plasmarlo. Y si vas a utilizar el 100% del territorio o solo una parte de ese escenario para tu novela. Y el resto pues o queda un poco opacado o se menciona o directamente ni aparece. O sea, simplemente está ahí pero no llega a salir en la novela.
Otro detalle que debes tener en cuenta a la hora de desarrollar este escenario y esta historia es si vas a añadir magia o no. Igual que tienes que pensar si vas a añadir razas inventadas por ti o solo humanos, también debes pensar si va a tener elementos mágicos o no. O sea, no es fundamental, no es obligatorio que por escribir fantasía épica deba haber magia. De hecho, en muchas historias de fantasía épica, como podéis ver, no hay magia como tal, o si la hay, es muy ambigua, como en El Señor de los Anillos, y casi no se ve. O sea, no está en el día a día de los personajes, como en Harry Potter, que sí que es puramente magia. O otras sagas que ves que los personajes utilizan la magia todos los días para cosas rutinarias. Así que piensa si la magia te va a ayudar, te va a aportar algo en tu historia, o por el contrario, tu historia se cuenta sola sin necesidad de que incluyas la magia. Y una vez que tengas esto, pues solo me queda decirte que intentes enganchar a los lectores de la mejor manera posible. Que crees cliffhanger, que crees giros de guión. No hace falta que crees unas sorpresas impresionantes, sino simplemente que generes una aventura interesante que tenga tensión, tenga acción, tenga momentos álgidos, momentos más tristes o momentos más flojos, más relajados, y pues que al final el desenlace de esta historia sea ilusionante a la par que emocionante. O sea, que el lector se sienta con ganas de querer acabar esta historia. Y es que este género es el que más favorece a la imaginación de todo escritor, ya que actúa totalmente, o sea, si no 100%, un 80-90%, la imaginación del autor se tiene que activar en este tipo de género porque pues es lo que demanda el género, porque todo te lo vas a creer tú, todo te lo vas a inventar tú, no estás sujeto como en otros a las reglas del mundo ordinario, del mundo del día a día. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que os haya servido. Cualquier cosa dejadla en los comentarios, como siempre os digo, que lo responderé sin ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes, por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.